Hola a todos y bienvenidos una vez más al canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien, listos para un nuevo vídeo lleno de chisme, análisis y, por supuesto, el toque que nos caracteriza, la pasión por el mundo del entretenimiento. Y hoy, amigos, nos vamos a sumergir en un tema que ha estado dando mucho de qué hablar, Kerem Bürsin, y una pregunta inesperada sobre Hande Erçel que evitó. Ya saben que a mí me encanta traerles todo el jugo, todo el salseo, todo lo que está sucediendo en el mundo de las celebridades, y esta vez no es la excepción. Kerem Bürsin, uno de los actores turcos más queridos y con más fans a nivel internacional, se encontró en una situación, digamos, incómoda. Y no fue un error de vestuario ni un resbalón en la alfombra roja. Fue una pregunta que sin duda esperaba que no le hicieran. Prepárense porque hoy vamos a desmenuzar este momento, analizar su reacción, y por supuesto, darle un poquito de contexto a la historia. Porque para entender bien lo que pasó, tenemos que recordar el pasado, el presente y, por qué no, especular un poco sobre el futuro. Así que si eres fan de Kerem Bürsin, si sigues de cerca la trayectoria de Hande Erçel, o simplemente te encanta el chismecito de las celebridades, este vídeo es para ti. Y antes de que sigamos, ya saben lo que tienen que hacer: suscríbanse al canal. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos, y así no se pierden de ninguna primicia. Ya estamos listos para comenzar. Ahora sí, entremos en materia. Para quienes no estén tan empapados en el mundo de las series turcas, permítanme refrescarles la memoria. Kerem Bürsin y Hande Erçel protagonizaron juntos la exitosa serie Love is in the Air, o Sen Kalkam en su idioma original. La química entre ellos en la pantalla era innegable y esto, obviamente, se tradujo a la vida real. Se enamoraron, fueron pareja durante un tiempo y sus fans, como nosotros, estábamos fascinados. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, la relación llegó a su fin. Y aunque no sabemos los detalles exactos de por qué terminaron, lo cierto es que hoy en día, cada uno sigue su propio camino. Hande está muy activa, tanto en proyectos de actuación como en campañas publicitarias, y Kerem, por su parte, continúa consolidando su carrera, tanto en Turquía como a nivel internacional. ***, un romance que encendió las pantallas y los corazones ***. Retrocedamos un poco en el tiempo para revivir el fenómeno Love is in the Air. La serie, un torbellino de romance, comedia y drama, conquistó a audiencias de todo el mundo. La historia de Eda y Serkan, interpretados magistralmente por Hande y Kerem, respectivamente, nos mantuvo pegados a la pantalla, semana tras semana. La tensión sexual, los juegos de miradas, las peleas y las reconciliaciones, todo ello alimentaba la llama del romance, tanto en la ficción como en la vida real. La conexión entre los actores era palpable. Se notaba la complicidad, la admiración, la chispa. Los fans, ávidos de más, no tardaron en notar la evidente química fuera de la pantalla. Fotos, vídeos y rumores comenzaron a circular, alimentando la esperanza de que el amor de Eda y Serkan trascendiera la ficción. Y efectivamente así fue. Las redes sociales se inundaron de mensajes de apoyo, de felicitaciones y de celebración cuando se confirmó la relación entre Kerem y Hande. Los fans se sentían parte de la historia, felices de ver a sus ídolos juntos. Era el sueño hecho realidad, la prueba de que el amor, a veces, es tan mágico como la propia televisión. ***, el desamor y el adiós ***. Sin embargo, como toda historia de amor, la de Kerem y Hande tuvo su final. La noticia de su separación entristeció a muchos, pero también demostró la fragilidad de las relaciones, incluso en el mundo de la fama. Los detalles de la ruptura, como suele suceder, se mantuvieron en privado. Los rumores y las especulaciones volaron, pero la verdadera razón detrás de su separación, permaneció entre ellos. Lo que sí es cierto es que a pesar del dolor y la tristeza, ambos actores supieron manejar la situación con madurez y profesionalismo. No hubo escándalos, no hubo declaraciones incendiarias. Simplemente cada uno tomó su camino, con la frente en alto y la mirada puesta en el futuro. ***, el presente, caminos separados, éxitos individuales ***. Hoy en día, tanto Kerem como Hande han demostrado su valía y su talento por separado. Hande Erçel se ha convertido en una de las actrices más solicitadas y admiradas de Turquía. Sus proyectos, ya sean series de televisión, películas o campañas publicitarias, siempre generan expectación. Su belleza, su carisma y su talento la han convertido en un referente para muchas jóvenes.
Kerem Bürsin, por su parte, ha seguido cosechando éxitos en su carrera. Su versatilidad como actor, su dominio de diferentes idiomas y su atractivo físico lo han convertido en un ícono a nivel internacional. Ha protagonizado diversas series, ha participado en proyectos cinematográficos y ha conquistado el corazón de fans de todo el mundo. Ambos actores, a pesar de haber seguido caminos separados, han demostrado que son profesionales de alto nivel. Han sabido mantener su imagen, cuidar su carrera y seguir adelante con sus proyectos. *** El incómodo encuentro, la pregunta que desató el suspenso ***. Fue en este contexto, en medio de una entrevista, donde ocurrió el incidente que nos ocupa. Kerem Bürsin, promocionando un nuevo proyecto, se encontraba respondiendo preguntas sobre su trabajo, sus aspiraciones y sus planes futuros. Todo transcurría con normalidad, hasta que el entrevistador, con una astucia calculada, lanzó la pregunta que todos, de alguna manera, esperaban y temían: ¿cómo es tu relación actual con Hande Erçel? La pregunta, directa y sin rodeos, tomó por sorpresa a Kerem. Su reacción, aunque breve, fue reveladora. Un instante de silencio, una mirada que intentaba descifrar las intenciones del entrevistador, y una sonrisa que intentaba disimular la incomodidad. Era evidente que no esperaba esa pregunta, pero también era evidente que sabía cómo manejar la situación. *** La respuesta: diplomacia y profesionalismo. ***. En lugar de caer en la trampa, Kerem optó por la diplomacia. No se enfadó, no se negó a responder, ni tampoco dio una respuesta que alimentara el morbo. Con elegancia y profesionalismo, respondió: prefiero no hablar de mi vida privada. Estoy centrado en mi trabajo y en mis proyectos actuales. Una respuesta inteligente, sin duda. Evitó entrar en detalles, no alimentó especulaciones y demostró que, a pesar de la curiosidad de los fans, mantiene una postura madura y respetuosa. Su respuesta fue una clara señal de que prefiere mantener su vida personal alejada de los focos mediáticos. ***. Análisis de la reacción, que se esconde detrás de la evasión. ***. La reacción de Kerem Bürsin ante la pregunta sobre Hande Erçel es digna de un análisis más profundo. ¿Qué nos dice su evasión? ¿Qué se esconde detrás de esa sonrisa y de esas palabras cuidadosamente elegidas? En primer lugar, creo que demuestra un gran respeto hacia Hande. Evitar hablar sobre su relación pasada es una forma de proteger su privacidad y evitar generar controversias o malentendidos. No quiere ponerla en una situación incómoda ni revivir un pasado que, seguramente, ambos prefieren dejar atrás. En segundo lugar, su respuesta refleja su enfoque en su carrera profesional. Kerem es un actor muy dedicado, que se toma su trabajo muy en serio. No quiere que su vida personal, por muy interesante que sea, le reste protagonismo a sus proyectos. Su prioridad es su trabajo y por lo tanto prefiere mantener ciertos aspectos de su vida privada fuera del alcance de los medios. En tercer lugar, y esto es una especulación personal, creo que también demuestra cierto cansancio. Cansancio por la constante atención mediática, por las preguntas sobre su vida privada, por los rumores y las especulaciones. Los famosos, a pesar de tener una vida envidiable, también necesitan su espacio, su privacidad y la posibilidad de vivir su vida sin ser constantemente observados y juzgados. ***. El futuro, ¿qué podemos esperar? ***. La pregunta que todos nos hacemos es: ¿qué depara el futuro para Kerem y Hande? ¿Volveremos a verlos juntos, aunque sea en algún evento o en alguna alfombra roja? ¿O sus caminos seguirán separados para siempre? La verdad es que nadie lo sabe con certeza. Las relaciones humanas son complejas y a veces impredecibles. Lo que sí es seguro es que ambos son profesionales, y si en algún momento deben coincidir en un proyecto laboral, estoy segura de que lo harán con respeto y madurez. En cuanto a sus carreras, creo que ambos seguirán cosechando éxitos. Kerem, con su talento y su carisma, tiene un futuro prometedor. Hande, con su belleza, su talento y su perseverancia, también tiene mucho que ofrecer al mundo del entretenimiento. ***. La opinión del público, ¿qué piensan ustedes? ***. Ahora, quiero saber su opinión. ¿Qué piensan de la reacción de Kerem Bürsin? ¿Creen que hizo bien en evadir la pregunta? ¿O les hubiera gustado que diera una respuesta más abierta? ¿Creen que es correcto que los famosos protejan su vida privada? Déjenme sus comentarios, me encanta leerlos y debatir sobre estos temas.
Compartan este vídeo con sus amigos, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros futuros contenidos. ***, un mensaje final ***. Gracias por acompañarme en este vídeo. Espero que les haya gustado y que se hayan divertido. Hemos analizado la pregunta inesperada que le hicieron a Kerem Bürsin sobre Hande Erçel y su elegante reacción. Hemos hablado de su pasado, su presente y las posibles perspectivas futuras. Hemos explorado las razones detrás de su evasión y debatido sobre su profesionalismo y respeto. Recuerden que el mundo del entretenimiento está lleno de sorpresas, y siempre hay algo nuevo que analizar y comentar. Los invito a seguir explorando este fascinante universidad. Erso junto a mí. Hasta la próxima. Chao, chao.